Y bueno, tiene que ser una detectiva esa reflexión. Y ya. Que lo des. A ver. Oye, recuerdo que estamos más que todas. Sí. Uno cuando está aburrido pinta cerámica o algo así. Claro, yo por eso le pinté acá. Bueno, bueno, comprar así. Sí, bueno, sí, bueno, y yo, y usted es una cosa que te pido, es que llevar esta chica. Puedo extender la próxima. No, porque estoy ensuciada. Ay, por fin. Bueno, No, casi que no. Puedo cuadrar esa. Bueno, resulta que necesito grabar la clase por, mm, por los temas, porque el otro curso de sensopercepción son los lunes y este lunes que viene es festivo, pero también porque un estudiante de esa materia tuvo una situación, una calamidad de salud y se autorizó desde la facultad que se le grabara la clase. O sea, él tiene que conectarse de manera virtual y bla, bla, bla. Pero pues, lunes no hay virtualidad. Toca grabar la clase. ¿Listo? Mm, Entonces, en ese orden de ideas, me tocó reorganizar lo que tenía con ustedes y dar esta clase que es para el trabajo de hoy en 15 de hoy en 15, que es el caso clínico, que es a través de la neuropsicología. Entonces, pues voy a dar como tal esta clase y bueno, más la grabación. Entonces, las pruebas neuropsicológicas son los instrumentos que nosotros utilizamos, son los instrumentos que se utilizan para medir los procesos neuropsicológicos que nosotros ya estuvimos revisando. Nosotros estuvimos revisando atención, memoria, lenguaje, noxias, praxias y funciones ejecutivas. ¿Listo? Asimismo, cada una de las pruebas neuropsicológicas miden dichos procesos y dichos procesos, pues ustedes ya saben que tienen una relación con un área cerebral o con un circuito cerebral. En ese orden de ideas, cuando una prueba de X proceso neuropsicológico da normal, su resultado es normal, el resultado significa que ese circuito o esa área cerebral a la que pertenece está funcionando de manera correcta, está conservada. Cuando el resultado da por debajo, cuando el resultado da por debajo, significa que ese circuito o esa área cerebral se encuentran funcionando de manera anómala, de manera incorrecta, ya sea porque esté inmadura, ya sea porque tenga una lesión, ya sea porque tenga una hipoactivación. Hay muchas razones, ¿listo? Y cuando el resultado de una prueba
está por encima de lo normal, entonces significa que ese circuito está hiperactivado o esa área cerebral está hiperactivada, algo igual. Hay que mirar si, si esa hiperactivación está afectando otras cosas, porque el exceso o el defecto pues no es normal. ¿Listo? La correlación que hay entre las pruebas, la correlación que hay entre las pruebas neuropsicológicas y el área cerebral al que la apunta, se puede relacionar con visualizaciones en tecnología, utilizando tecnología como son las neuroimágenes o los registros eléctricos, los registros electrofisiológicos. ¿Listo? Entonces, generalmente una prueba que mide algo que está en la corteza prefrontal dorsolateral, da por debajo, da disminuido, y si podemos la posibilidad de tener una neuroimagen de esa área, pues vamos a encontrar que esa área de pronto tiene una lesión. ¿Me hago entender? Entonces hay una correlación entre el resultado de la prueba y lo que se ve en la neuroimagen. ¿Listo? Igual si quieren ahorita les muestro un ejemplo. ¿Cómo se utilizan las pruebas o cómo se decide utilizar una prueba? Entonces, tenemos pruebas únicas, pero que miden una globalidad del funcionamiento neuropsicológico, del funcionamiento neurocognitivo. Entonces, tenemos pruebas generales. Tenemos pruebas que apuntan específicamente a un proceso cerebral, a un proceso neuropsicológico o a un proceso cerebral. Y tenemos pruebas que conforman algo que se llaman baterías y miden muchos aspectos de manera desestructurada, o sea, de manera independiente, ¿cierto? Ustedes ya están viendo la materia de psicometría. Ah, sí. Yo los he visto en psicometría. A ustedes las he visto en psicometría. Eh, por otro lado, los resultados de las pruebas deben estar estandarizadas. Recuerden que el estándar es para poder identificar qué es lo normal, qué sería un puntaje alto y qué sería un puntaje bajo. Actualmente, las pruebas neuropsicológicas se utilizan en una combinación entre pruebas únicas, pruebas globales. Uno selecciona qué pruebas va a utilizar para medir cada aspecto eh, neuropsicológico y a eso se le llaman pruebas personalizadas. ¿Listo? Bueno, pruebas personalizadas o también recibe otro nombre, protocolo de evaluación. Uno arma su protocolo de evaluación, es decir, yo quiero evaluar la atención. Ok, ¿qué quiero evaluar de la atención? Ah, quiero evaluar la atención sostenida y la atención selectiva y la atención alternante. Entonces seleccionemos una prueba para una cosa, una prueba para otra y una prueba para otra. En memoria, quiero evaluar memoria verbal y memoria visual. Ah, bueno, seleccionemos esta prueba, seleccionemos esta prueba. En lenguaje, quiero medir estos ámbitos de la expresión y estos ámbitos de la comprensión. Y uno va eligiendo pruebas y va armando algo que se llama el protocolo. ¿Listo? ¿Qué es esto? La campana de Gauss. Pero, ¿esa campana de Gauss se utiliza para qué? ¿Para la qué? Sí, pero eso en palabras más castas, ¿qué significa? El estándar. ¿Listo? La campana de Gauss. Bueno, hay varias campanas, pero esta campana es la curva de normalidad. ¿Listo? Esta curva de normalidad nos indica cuando un resultado pues está entre los parámetros normales, está por encima o está por debajo. ¿Listo? Me imagino que esto ya lo vieron en psicometría, ¿cierto?
Sí, pues, súper convencidas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la puntuación Z, no se pueden dar cuenta. Em, Tenemos puntuación, la primera es puntuación Z, donde la media es cero y las desviaciones estándar son de menos uno a más uno. Entonces, toda esta zona de acá, la parte más alta de la campana, pues es lo que es la normalidad. Los extremos, en este caso, lo que aumente de más uno, más dos, más tres, bueno, eso significa que el puntaje es mucho más alto de lo normal. Y cuando es negativo, menos uno, menos dos, menos tres, significa que está por debajo de la normalidad, está por debajo de la media. ¿Listo? Tenemos los percentiles, que viene a ser lo mismo, percentiles van de 0 a 100, media de 50 y desviaciones estándar de más o menos 35. O sea, hace 50, réstale 35 y hace 50, súmele 35. La normalidad estaría entre 16 a 85. Todo lo que esté por debajo de 16 sería deficitario, o sea, está por debajo. Todo lo que esté por encima de 86, pues es alto. ¿Listo? Puntuaciones C. Media de 50, desviaciones de más o menos 10, es decir, a ese 50 réstele 10 o súmele 10, daría un intervalo de 40-60, donde la normalidad es eso, 40-60, todo lo que esté por debajo de 39 significa bajo y todo lo que esté por encima de 61 significa alto. ¿Listo? Pura teoría psicométrica básica. ¿Listo? La estandarización. No nos vamos a meter con el tema de confiabilidad y validez, porque pues cada prueba ya está diseñada para hacer eso y ya está estudiada y etcétera. Pero pues obviamente todas las pruebas neuropsicológicas, dados los principios psicométricos, pues obviamente tienen confiabilidad y validez. ¿Listo? Eh, para el ejercicio que ustedes van a hacer, para el ejercicio que ustedes van a hacer, mm, los casos clínicos, ustedes van a tener los resultados de una serie de pruebas por cada uno de los dominios neuropsicológicos que vimos. Es decir, van a ver unas pruebas, unos resultados de unas pruebas por atención, unos resultados de unas pruebas por memoria, unos resultados de unas pruebas por lenguaje, unos resultados de unas pruebas de noxias, unos resultados de pruebas de praxias y unos resultados de unas pruebas de función ejecutiva, de funciones ejecutivas. Y ustedes lo que van a hacer es analizar esos resultados. Lo primero que tienen que hacer es indicar si el resultado es bajo, normal o alto. Y a esos resultados, y a ese resultado, pues obviamente le va a hacer su respectivo análisis, que yo ahorita les explico cómo se hace. ¿Listo? Entonces, las pruebas que ustedes van a ver a continuación son las pruebas que aparecen en el caso. ¿Sí? Porque hablar de pruebas neuropsicológicas eso es extremadamente amplio. Yo ni siquiera las conozco todas, y soy neuropsicólogo. Entonces, solamente voy a mostrar las pruebas que se van a usar en los casos, como para que tengan una aproximación a lo que son las pruebas neuropsicológicas. ¿Listo? Bueno, una prueba que se utiliza para mirar deterioro cognitivo a nivel general, pero que no me discrimina si ese deterioro se debe a problemas de atención, si se debe a problemas de memoria, si se debe a problemas de lenguaje. Es esta prueba que aparece ahí, la evaluación cognitiva de Montreal. Es una prueba muy famosa, muy rápida, se le conoce por la abreviatura de MOCA. Entonces uno dice, aplique el MOCA. ¿Sí? Antes de que uno utilizara el MOCA, se utilizaba una prueba que llamaba el Mini Mental. No sé si la han escuchado, ¿no? Lo que pasa es que el Mini Mental es un poquitico más largo, entonces, dada la practicidad de las cosas, eh, diseñaron una evaluación mucho más rápida que le, que le indica a uno si el paciente está presentando deterioro cognitivo o no. ¿Listo? Eh, este es el MOCA. Este es el protocolo del MOCA. Wow.
Entonces, ¿cómo se ve acá? Aquí. Entonces, digamos que lo que tiene que hacer el paciente es hacer una serie responder una serie de preguntas y hacer una serie de cosas que uno le va a pedir. Entonces, en este primer momento, uno le pide al paciente que trace un camino uniendo letra, número y letra, de manera intercalada en orden, los números en orden ascendente y las letras en orden alfabético. El paciente tiene que ir intercalando e ir avanzando. Entonces, 1A, 2, B, 3C, 4D, y así sucesivamente. ¿Listo? Eso me evalúa habilidades ejecutivas, como la atención alternante, porque tiene que alternar entre dos focos, entre el foco de los números y el foco de las letras. ¿Listo? En el siguiente cuadro, en el siguiente parte, tiene que copiar ese cubo. Tiene que dibujar el cubo. Entonces, estoy evaluando habilidad visoconstructiva, que es una praxis. Y en el otro tiene que dibujar un reloj de estos, de manecillas. Entonces se evalúa el círculo, se evalúa la ubicación de los números, porque los números tienen una ubicación específica. Usted no va a poner el 12 donde usted quiera, ni va a poner el 5 donde usted quiera, no tiene una ubicación. Y tiene que marcar las 10:50. ¿Sí? Tiene que marcar, ¿listo? Luego aquí se le muestran esos tres animales y pues el paciente tiene que decir qué son. En memoria, el paciente se le leen estas 5 palabras, el paciente debe repetir las que recuerde, se hace 2 veces. En atención, el paciente debe repetir esos números que ven ahí, 2, 1, 8, 5, 4, tal cual como yo se los digo. Y en la siguiente instrucción, el paciente debe repetir esos números, pero al revés. Es decir, empezar desde el último que yo dije. Entonces ahí dice 7, 4, 2, el paciente debe decir 2, 4, 7. En el siguiente, el paciente debe dar una palmadita, bueno, dar algún tipo de señal cada vez que escuche la letra A. Y uno le va leyendo esas letras a cierta velocidad. Y cada vez que escuche la A, tiene que aplaudir. En el siguiente, el paciente debe hacer una cuenta regresiva, tiene que hacer unas restas consecutivas empezando desde 100. Le va a restar de a 7. Entonces, el paciente arranca en 100, le resta 7, le resta 7 y le resta 7 y le resta 7. ¿Listo? En lenguaje, el paciente debe repetir esas frases que aparecen ahí. Bueno, aquí están viendo el protocolo que está en inglés, ¿no? Pero hay protocolo en español. No sé por qué puse el de inglés. Bueno, y el de fluidez, el, el, el siguiente ejercicio, que es el de fluidez, el paciente debe decir palabras que empiecen por la letra F, aunque en español es por la letra P. Tiene un minuto para decir todas las palabras que pueda con la letra P. En abstracción, el paciente debe decir en qué se parece una palabra a la otra. Ahí hay un ejemplo, dice en qué se parece la naranja y el banano, pues son frutas. Pues ese es el ejemplo. Luego ya vienen las pruebas, que es en qué se parece el tren y la bicicleta. Y bueno, el paciente tiene que dar una respuesta. Y como pueden ver ahí dice recuerdo diferido o recuerdo espaciado. ¿Qué es lo que se le pregunta al paciente ahí? Por favor, repíteme las palabras que ensayamos hace un momento. El paciente tiene que decir las palabras. Si el paciente no lo logra, se le puede indicar la categoría de la palabra, es decir, partes del cuerpo, edificios, colores, a ver si con eso lo recuerda. Y si aún así no lo recuerda, al paciente se le dicen 3 palabras y se le dice cuál de esas 3 palabras le suena familiar, por cada una de ellas. Finalmente se evalúa orientación, preguntándole pues fecha. Fecha, hora, ¿qué? Fecha, hora no. La fecha y el lugar y la ciudad donde estamos. Si se dan cuenta, al costado derecho hay unos puntos. ¿Sí? Cada respuesta bien contestada da una serie de puntos. Esos puntos se suman. Esos puntos se suma un punto más si el paciente tiene menos de 12 años de escolaridad. Significa que son 12 años de escolaridad
son los 11 de colegio, porque el preescolar jamás se cuenta como año escolar. La escolaridad siempre se cuenta es a partir del primero de primaria. Entonces, aquí nosotros tenemos 11 años, entonces ahí van 11 años de escolaridad. Y si es un técnico, tiene un año más, porque los técnicos duran un año, año y medio. Entonces, si el paciente no es técnico ni es bachiller, se le otorga un punto más a los puntos que haya obtenido acá. ¿Y qué dice? Dice que lo normal está entre 26, o sea, de 26 hacia arriba. O sea, 26, 27, 28, 29, 30. Eso es lo normal. Si el paciente tiene 25, empieza a haber un deterioro. Y en la medida que los números vayan disminuyendo, más deterioro hay. ¿Listo? Mucho más deterioro hay. Esto es una prueba de cribado cognitivo. Me permite ver si el paciente tiene un deterioro general o no lo tiene. Ahora, ese deterioro, ¿a qué obedece? Ese deterioro obedece a un problema de memoria, obedece a un problema de atención, obedece a un problema de lenguaje, obedece a un problema de funciones ejecutivas. ¿A qué obedece? Esta prueba no me permite saber eso. Solamente me permite saber si tiene un deterioro o no. A pesar de que usted puede ver aquí en qué prueba le fue mal, porque en ese borde azul dice el proceso. Sin embargo, hay que explorarlo. No se podría uno quedar solamente con eso. ¿Sí? Porque es que cuando uno tiene un paciente, cuando uno tiene un paciente con daño cerebral, bueno, lo que sea, y usted lo entrevista o entrevista a la familia, usted se arma una hipótesis. Ah, este paciente debe tener una lesión en tal parte del cerebro. ¿Sí? O este paciente tiene un problema de funciones ejecutivas. Eso es una hipótesis. Cuando usted hace la evaluación, la historia clínica, usted se arma una hipótesis, una sospecha. Y las pruebas neuropsicológicas es para comprobar esa hipótesis, para comprobar esa sospecha. Lo mismo hacen los médicos. Usted llega al médico y le dice, mire, es que me duele aquí, tengo estos síntomas, no sé qué. Y entonces el médico tiene una duda. Usted puede tener esto como puede tener esto. ¿Sí? Mejor, ¿sabe qué? Hagamos un examen de sangre. ¿Sabe qué? Tomemos una radiografía. ¿Sabe qué? Tómese, bueno, X examen. Y así hace el médico. ¿Para qué? Pues para saber si sí o si no. Nosotros en psicología hacemos exactamente lo mismo porque psicología clínica hace eso. ¿Sí? Entonces el paciente tiene una gama de comportamientos, usted no sabe si es un trastorno límite de la personalidad, usted no sabe si es un trastorno depresivo, qué tal sea una esquizofrenia o un trastorno depresivo con brote psicótico, usted no lo sabe, ¿sí? O sea, usted tiene un montón de dudas, entonces ¿usted qué hace? Entonces, venga, le aplico, por ejemplo, un inventario multiclínico, ¿sí? No sé, un Milón, un MMPI, me imagino que ya conocen el MMPI, el inventario de personalidad de Minnesota, ¿cierto? Que de hecho son de las pruebas más largas que pueden haber en psicología. ¿Cuántos ítems tienen? Tiene 563 ítems. Uno se demora 3 horas, más o menos entre 2 horas y media a 3 horas contestándolo. Pero esa prueba le va a decir a usted qué trastornos de personalidad tiene, qué trastornos mentales tiene, qué rasgos de vulnerabilidad tiene. Eso es una vaina re larga. No, sí, digamos que por eso el MPI tiene una versión reducida, pero al hacerla reducida empieza a bajar confiabilidad. Porque ustedes ya también saben cuál es el problema de la confiabilidad. La confiabilidad es la seguridad con la que se está midiendo. Obviamente, ¿por qué tiene 500 y pico de ítems? Para darle más seguridad, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el MPI es de las pruebas clínicas que más confiabilidad y más validez tienen. Pero obviamente sacrifican, o sea, hay un costo por tanta confiabilidad y tanta validez, y es que es una prueba extremadamente larga. ¿Listo? Ok, miremos cada uno de los dominios. Entonces, este primer dominio es el nivel de conciencia.
Recordemos que el nivel de conciencia permite indicar, o sea, nos indica qué tan activo está el sistema nervioso. ¿Listo? Permite saber qué tan activo está el sistema nervioso. Saben que el sistema más óptimo es estar en alerta. Porque en el coma, pues no hay activación del sistema nervioso. ¿Listo? Esto ya lo hemos visto. Las pruebas neuropsicológicas se aplican en estado de alerta. Una prueba neuropsicológica no se aplica en un estado que sea inferior a la alerta, porque no funcionaría. Los datos estarían sesgados. ¿Listo? La velocidad de procesamiento, uno generalmente la asocia a la atención, pero la velocidad de procesamiento no es un proceso cognitivo. Lo que pasa es que cuando uno la va a interpretar, la mete en el tema de atención, pero la velocidad de procesamiento nos indica la rapidez con la que la persona procesa la información. Recuerden que el cerebro es un procesador de información, transforma información de sensorial a motora. Y eso pues tiene una velocidad. Entonces yo puedo medir una transformación de sensorial a motor. ¿Con qué prueba? Con esa prueba que ustedes ven ahí, clave de números. ¿En qué consiste clave de números? No sé si alcanzan a ver ahí, ahí hay unos números y unos símbolos en la parte de arriba. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer el paciente? Teniendo en cuenta esa tabla de los números y los símbolos, pues debe colocar los símbolos según el número, que son los espacios vacíos que usted ve ahí en esos números desorganizados. La hay de la otra forma. Aquí es que usted dibuja el símbolo. En otras pruebas es que usted está el símbolo y usted coloca el número. Pero pues es exactamente lo mismo. ¿Qué estamos midiendo? Velocidad de procesamiento. Ah, bueno, ¿por qué? Porque el paciente tiene 2 minutos para hacer todo lo que más pueda. En 2 minutos lo que más pueda, lo que más pueda. ¿Me hago entender? Y son como casi 100 casillas. Entonces, obviamente no conozco al primer paciente que logre eso. Sin embargo, sí puedo ver pacientes que en 2 minutos hacen 20 casillas, como hay pacientes que he visto que en 2 minutos hacen 50 casillas. ¿Quién es más rápido? Exacto. ¿Por qué? Y es una transformación. Ve el estímulo, transforma el movimiento. Ve el estímulo, transforma el movimiento. Ve el estímulo, transforma el movimiento. Entonces, por eso pido la velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento es un proceso que, perdón, es una habilidad o una función que permea todo el sistema cognitivo. ¿Listo? Una de las principales diferencias individuales a nivel cognitivo, a nivel de funcionamiento cerebral entre las personas, es la velocidad. Creo que ustedes lo han visto. Ustedes, uy, esta persona las coge rápido, esta persona no, es como más lenta. ¿Sí? Eso es una diferencia individual con respecto a funcionamiento cerebral. La velocidad con la que las personas las cogen. ¿Listo? Entonces, velocidad de procesamiento la podríamos definir como la rapidez con la que procesa o transforma información de sensorial a motora. Dice aquí que una puntuación normal es una puntuación T superior a 7 puntos. Ay, perdón, una puntuación escalar, eso no es una T, eso es una G. Una puntuación superior a 7 puntos. Ok. El paciente, imagínense que yo le entrego el resultado de esta prueba y el resultado dice que el paciente tiene 5. ¿Qué significa? Está por debajo. Significa que el resultado es bajo. ¿Listo? Interpretación. Ajá. Tiene una baja. Porque de que procesa, procesa. O sea, vio el número y hizo el símbolo, sí, sí lo vio. Entonces, sí transforma, de sensorial a motor se transforma. Pero su velocidad es baja.
Entonces, ¿qué es un análisis? Un análisis del resultado de una prueba es que usted describa la habilidad que el paciente tiene según el resultado. Vuelvo y repito porque esto es supremamente importante. Cuando cuando se interpreta o analiza, usted debe describir según el resultado, es decir, si es alto, bajo o normal, debe describir dicha habilidad. Entonces, el paciente tiene la capacidad de procesar, pero a una baja velocidad. ¿Por qué? Pues porque el resultado dio bajo. Pero si el resultado diera, no sé, 13, una alta velocidad, porque, por ejemplo, de transformar información sensorial en respuesta motora. ¿Listo? Entonces, aquí es donde entra a jugar algo que se llama el constructo teórico, ¿cierto? Entonces, volvemos a psicometría. En psicometría hay algo que se llama el constructo teórico, es decir, la teoría que soporta esa prueba. Porque, por ejemplo, salgámonos de neuropsicología y hablemos de clínica. Imagínense otra vez esa prueba del MMPI. Y el MMPI dice que tiene un puntaje alto en trastorno límite de la personalidad. ¿Cierto? Entonces, efectivamente, hay síntomas con significado clínico de trastorno límite de personalidad. Entonces, yo les pregunto, ¿qué es un trastorno límite de la personalidad? Para que usted me pueda interpretar ese puntaje. Usted tiene que tener claro lo que está midiendo. Porque el simple concepto no le va a decir a usted mayor cosa. Ay, mira, tienes trastorno límite de la personalidad. Y el paciente, ¿qué le va a decir? ¿Y eso qué significa? ¿Cierto? Y si usted le dice al paciente, volvamos ahora sí a neuropsicología, si usted le dice al paciente, oye, tienes una alta velocidad de pensamiento, ¿qué significa? ¿Me hago entender? Entonces, cuando usted coge un manual de una prueba, o sea, cuando se coge una prueba, neuropsicológica, clínica, no, lo que sea, eso tiene un constructo. Por eso se llama constructo. Entonces, cuando usted interpreta bajo ese constructo para poder decir tiene, no tiene, si tiene, lo que sea. ¿Me hago entender? Por eso cuando usted aplique una prueba, antes de aplicar la prueba, entienda sobre qué teoría fue hecha, para que cuando usted la tenga que interpretar, la haga. Entonces, por ejemplo, el famoso coeficiente intelectual, las famosas pruebas de inteligencia. Entonces, un paciente me da con un coeficiente intelectual de 110, que es un coeficiente normal alto. Interprétenlo. Es decir, primero tendría que saber qué es inteligencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el constructo teórico de inteligencia? Esa prueba sobre cómo define inteligencia. Porque, digamos, si es un Terman-Merrill, es una prueba de inteligencia de esas viejas del factor G, inteligencia es simplemente todo el conocimiento que usted tenga. Pero si usted está aplicando una prueba más moderna como una escala Wechsler, un WISE 4, la inteligencia ya es otra cosa. Porque es un conjunto de habilidades que sirve para adaptarse, solucionar problemas, aprender de no sé dónde. ¿Me hago entender? Eso es psicometría básica. ¿Listo? Entonces usted a un paciente no le puede decir, ay, sí, tienes la velocidad alta. ¿Sí? Es como cuando usted también recibe sus exámenes médicos, ¿no? Por ejemplo, esas pruebas de sangre. Y le dice, hemoglobina 0.5. Obviamente, aquí está el intervalo y le dice, lo normal es de 1.0 a 2.0. Claro, usted ya interpreta y dice, pues, uy, ya tengo baja la hemoglobina. Ok, ¿eso qué significa? ¿Qué significa que tenga baja la hemoglobina?
¿cierto? Pero porque sabes que es hemoglobina, ¿sí me entiendes? O sea, entiendes el concepto. Pero, por ejemplo, acá hicieron cara de que no saben qué es la hemoglobina. Pero no es del paciente que deba saber la definición, es del profesional que le interpreta la prueba. ¿Listo? ¿Claro? Sigamos, atención. Una prueba de atención se llama repetición de dígitos en orden directo. Esa prueba mide atención verbal focalizada. ¿Listo? ¿En qué consiste esa prueba? Esa prueba consiste en repetir los dígitos tal como se le dicen. Miren, lo normal, estos se llaman puntos de corte. Yo estoy utilizando puntos de corte para las pruebas. Lo normal es que esté entre 5 a 7 dígitos. El paciente se saca 3. Resultado bajo. Análisis, interpretación. Pero vamos, volvemos a lo mismo. Claro, eso es lo obvio. Tiene una baja atención verbal focalizada. Pero pónganse en los zapatos del paciente. Y el paciente le va a decir, ¿y eso qué significa? Entonces, ahí es donde entra lo que vimos, lo que hemos visto durante el semestre. ¿Cómo es la definición de atención focalizada? Entonces, busquen ahí. No, porque mantener es sostenida. La capacidad de encontrar estímulos, la capacidad de encontrar estímulos. Detectarlo. De hecho, detectarlo. Entonces, paciente que se saca 3. Claro, su resultado es bajo. Sabemos que tiene entonces una dificultad en atención verbal focalizada. Entonces, el paciente se le dificulta detectar y retener los números que escucha. Para poderlo repetir, usted ya puede escribir con sus palabras la habilidad. ¿Sí? ¿Con qué estamos jugando? Estamos jugando con la definición de atención focalizada, güey. Miremos esta otra prueba. Se llama cubos de Corsi en orden directo. Evalúa atención visual focalizada. Se considera normal una puntuación de 5. Paciente se saca 2. Paciente se saca 2 puntos. Ah, excelente. Va mejorando muy bien. Dificultad para centrarse en un estímulo. ¿Cuáles son los estímulos? Pues los cubos. Los cubos de Corsi es una cajita, es una lámina que tiene unos cubos. Esos cubos, por uno de los lados del cubo, tiene un número. Ese número solamente lo puede ver usted, no el paciente. Usted tiene una tablita con unos numeritos, algo así como esta, digamos 582. Entonces lo que hay que hacer es hay que tocar el 5, el 8 y el 2. Y el paciente debe tocar los mismos cubos. Lo que pasa es que él no ve los números. Él solamente ve lo que estoy tocando. Y los números son para saber qué debo tocar. ¿Me hago entender? Esta es auditiva verbal y esta es visual motora. Porque entra la información de manera visual y usted ejecuta movimientos. Test de letras al azar o test de cancelación de letras. Entonces, evalúa atención sostenida. Estas pruebas, imagínense una sopa de letras. Imagínense, no solamente la hay con letras, la hay con muñequitos, con cuadritos, triangulitos. La hay con muchas vainas. ¿Listo? Pero de las más sencillas es las que tienen letras. Entonces, imagínense una sopa de letras.
Y la consigna es, tiene tanto tiempo, ¿sí? Uno puede decir, tiene 1 minuto, tiene 2 minutos, bueno. La prueba le dice a uno, ¿cuánto tiempo? Tienes 1 minuto para tachar toda la cantidad de letras A que veas. ¿Ok? Entonces, imagínense la sopa de letras. Y el paciente y empieza a contar el cronómetro y el paciente tiene que tachar, 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 tachar. ¿Me vamos a entender? Entonces, tomaremos como nivel normal la ejecución de la tarea completa sin ningún error o un error como máximo. ¿Qué es un error? Hay dos tipos de errores. Hay dos tipos de errores. El primer error es que no tache la A, sino que tache otra letra. ¿Listo? Ese es un error. Eso se llaman errores por comisión. Y el otro tipo de error es el error de omisión. Pasó por encima de una A y no la tachó. ¿Listo? Y los errores de perseveración es que, digamos que si me tachó la letra C, volvió a tachar la letra C. Eso es un error de perseveración. ¿Listo? Esta prueba, lo normal es que tenga máximo un error. No un error por cada uno, un error. Y si encontramos un paciente que no tiene errores, tu resultado es normal. Listo, describa la habilidad. Usted no le va a decir al paciente, ay, tienes una muy buena atención sostenida. Volvemos a lo mismo. Selectiva, sí, también. Sí. Ok, entonces primero, tiene una buena habilidad para mantenerse en la tarea o para mantener su atención. Y segundo, con una buena. Eso, muy bien. Entonces volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Es tan útil para poder interpretar. Hay que mirar. Sí, casi se fritan ahí. Para poder interpretar, hay que tener en cuenta si el resultado es bajo, normal o alto. Y ese normal, bajo, alto lo va a combinar con el constructo teórico, con la habilidad, para poder indicarle al paciente qué habilidad tiene o qué habilidad no tiene. ¿Me siguen? Listo. Esa es una forma de interpretar sencilla, ¿no? Porque hay otras formas más elaboradas. Pero simplemente quiero que interpreten de manera sencilla. Listo. Trade Making Test, el test del trazado. Me voy a fijar es en el de la B, en el TMTB. Mide atención dividida, aunque bueno, realmente más que atención dividida, mide atención alternante, pero bueno. Es el mismo que vimos ahorita en el MOCA. El paciente debe intercalar entre número y letra. Los números en orden ascendente, las letras en orden alfabético. Va a empezar con un número y le precede una letra y regresa al siguiente número y así sucesivamente. Entonces, 1A, 2B, 3C, 4D, 5D. ¿Listo? Lo normal. Ay, me pasé. Es que no tenga errores, no tenga ni un solo error y que haga la tarea en menos de 90 segundos. Paciente que se demora 220 segundos y tiene 5 errores. Tiene un déficit en atención alternante, ¿sí? O dividida. Pero entonces descríbanlo. Ajá, baja capacidad o baja habilidad para definición de atención alternante. Ok, muy bien. ¿Listo? Eso, muy bien. Porque nosotros tenemos la definición de atención alternante por ahí. Porque la vimos en el primer corte.
Sí, no sean tan obvios. Ay, tiene una dificultad para alternar, porque tiene una dificultad en atención alternante. No, descríbanlo. Pero, por ejemplo, volvemos a lo mismo. Mire, un ejemplo. Ahorita con el ejemplo de hemoglobina. Tiene la hemoglobina baja y tú dijiste anemia. ¿Sí? Pero volvemos a lo mismo. ¿Y qué significa anemia? Ah, es cuando le dice, oiga, exacto, tiene poquita sangre. Eso es lo que significa. No tiene el volumen o la cantidad necesaria y adecuada de sangre. O sea, que como describirlo pero de forma más clara para que entienda. Exacto, exacto. Porque quiero que entiendan, todos han escuchado eso de los informes psicológicos. ¿Para quién es el informe? ¿Para usted o para el paciente? Exacto, el informe es para un paciente o la familia de un paciente. Entonces, usted, ¿a quién está escribiendo? Al paciente. No le está escribiendo a otro profesional, le está escribiendo al paciente. ¿Vamos a entender? Entonces, cuando usted redacta el informe, obviamente usted tiene que manejar entre su terminología técnica, clínica, y interpretaciones para que la persona que lo lee lo entienda. ¿Sí? Ojo. Eso mismo pasa con los informes neuropsicológicos, eso pasa con los informes de peritaje, eso pasa con todos esos vainas de informes. ¿Sí? Una de las tareas que no me gusta hacer de psicólogo es hacer informes. Pero toca hacer informes a toda hora. A toda hora hay que hacer informes. A toda hora hay que hacer informes. A toda hora. ¿Listo? Listo, memoria. Entonces, para memoria, se utiliza una prueba que se llama el AVLT. AVLT. ¿Qué significa test de aprendizaje auditivo verbal de Rey? Ese test de aprendizaje auditivo verbal de Rey, como se pueden dar cuenta, tiene 16 palabras, que son tambor, cortina, campana, café, escuela, padre, luna, jardín, sombrero, campesino, nariz, pavo, color, casa, río. Total no es una palabra. ¿Sí? Termina diciéndole al paciente, total. Sí. Tranquilos que yo estas diapositivas se las paso. ¿Listo? Entonces, y ustedes ven que arriba dice 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los ensayos. Entonces, ¿qué se hace por cada ensayo? Se le leen las 16 palabras y se le pide al paciente que repita lo que recuerde. Luego se vuelve a hacer para el segundo ensayo y repita las palabras que recuerda. No importa el orden. Mientras las diga. La repite la segunda vez, se le vuelve a leer la tercera vez y la repite, se le vuelve a leer la cuarta vez y la repite y se le vuelve a leer la quinta vez y la repite. Miren, ese es el primer ensayo. O sea, esta es la primera vez que el paciente escucha las palabras. Pero este es el ensayo 5. Ya llevo repitiendo estas palabras 5 veces. Sin solo lógica. ¿En dónde va a repetir más palabras? En el último ensayo. ¿Cierto? Entonces miren lo que dice acá. En el ensayo, del primero al quinto, se considera como puntuación normal que tenga 6 en el primero. Y para el quinto se espera que tenga de 12 a 13. ¿Listo? Ahora, después hay que hacer otras actividades y es ver otras actividades que duren unos 30 minutos. Pasados esos 30 minutos, usted le dice al paciente, ¿se acuerda las palabras? O sea, dígame las palabras que recuerda. ¿Listo? Lo normal es que se acuerde de 11. Después de hacer otras cosas durante 30 minutos. Y luego hay algo que se llama el reconocimiento. El reconocimiento es la tabla que ustedes ven más a la derecha. ¿Listo? Que dice tambor, flor, tren, cortina. Bueno, en sombreado
en sombreado están las palabras que pertenecen a la lista. ¿Qué tiene que hacer el paciente? El paciente se le dice, le voy a leer unas palabras y quiero que me diga si la palabra que le voy a leer estaba o no estaba en la lista. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Contestar con un sí y con un no. ¿Qué es lo que se espera? Que en las palabras que están sombreadas, diga que sí, y en las que no están sombreadas, diga que no. Y dice acá, la puntuación normal es de 11 palabras identificadas correctamente. Y que las otras diga que no. Porque donde me diga que flor, que tren sí está, eso es un error, o sea, eso está mal. De hecho, eso se le conoce como falso positivo. Y eso está indicando que el paciente no tiene buena discriminación sobre su propia memoria. O que la información jamás entró, porque por ejemplo, tambor. Y el paciente me dice no a tambor. Pero mire, tambor, que es la primera. Y aquí nunca la dijo, nunca la dijo, nunca la dijo, nunca la dijo. Y cuando yo le digo, tambor te suena, o sea, tambor estaba en la lista y me dice que no, significa que la palabra tambor jamás entró al sistema. O sea, la palabra tambor jamás se almacenó. Cuando yo digo sistema, me estoy refiriendo a los 3 procesos de la memoria: registro, almacenamiento y evocación. ¿Listo? ¿Cómo se interpreta esto? Esto se interpreta a partir de registro, almacenamiento y evocación. ¿Listo? Entonces, la memoria inmediata se evalúa con el primer ensayo. Ya sabemos que lo normal es 6 palabras. ¿Listo? Ahí está, bien. Tambor, cortina, campana. ¿Listo? Y ya la memoria a corto plazo se evalúa con los ensayos de la 1 a la 5 y la memoria a largo plazo con el ensayo de 30 minutos. Y siempre se debe manejar en términos de registro, almacenamiento y evocación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo está registrando? ¿Está registrando bien? ¿Sí o no? ¿Está almacenando bien? ¿Sí o no? ¿Y está evocando bien? ¿Sí o no? Cuando usted tiene un paciente que aquí le dice apenas como unas 5 palabras, y aquí en recuerdo demorado le dice 2, pero en reconocimiento me dice las 16. O sea, 16 correctas, las otras también. O sea, esta prueba salió perfecta. ¿Qué significa? Que se almacena, pero no evoca. El paciente sí almacena, porque ¿de dónde sacó los sí? O sea, ¿por qué no se equivocó? Porque efectivamente almacena. Pero cuando se le pide que evoque, no le sale la información. O sea, es como cuando se tiene aquí un archivo en el computador, le da doble clic al archivo y el archivo no abre. Se queda con la bolita haciendo así. ¿Sí me van a entender? Entonces, cuando un paciente tiene muy bajo recuerdo libre, eso se llama recuerdo libre, y tiene muy buen reconocimiento, ese paciente almacena, pero no saca, o sea, no evoca. ¿Listo? Y tenemos la memoria visual. Es sencillo. El paciente se le muestra estas imágenes, el paciente las dibuja, en hoja blanca, obviamente. Y después hay que esperar unos 30 minutos y se le vuelve a pasar una hoja en blanco para que las dibuje según lo que se acuerde. ¿Listo? Ojo, ojo. Esta es una figura. Esta es la segunda figura. Y esta es la tercera figura. ¿Sí? Estas son 1, 2 y 3. Lo que pasa es que la tercera viene doble. ¿Listo? Entonces, cada diseño se puntúa en una escala de 4 puntos, con valores que van de 0 a 3. Cuanto mayor sea la puntuación, más adecuada es la reproducción. Entonces, un puntaje normal está más adecuado. Un puntaje normal es el que está en 3. 3 o 4 es un puntaje normal. 2, ¿qué hace que baje el diseño? ¿Qué hace que baje el puntaje? Que se le olvide alguna vaina. Imagínense que uno maneje aquí la X así, y de pronto le ponga solamente estas 2 banderitas. Las de acá no. ¿Qué significa eso? Es que olvidó esto.
¿Listo? Y tenemos la memoria de trabajo. Dígitos en orden inverso. ¿Qué es? Pues que yo le digo el número al paciente y el paciente me lo tiene que repetir al revés. ¿Listo? Entonces dice ahí, un paciente con un nivel intelectual de tipo medio, o sea, normal, puede repetir su dificultad a partir de 4 dígitos. Entonces, paciente me dice, me repite 2 dígitos, nada. Me repite en orden inverso 2 dígitos. Sí, claro, ya saben, un déficit de memoria de trabajo. Interpretación. Entonces ahí viene, definición de memoria de trabajo. Para retener y manipular la información. Ojo. Entonces, quiero que se den cuenta por qué estuvimos viendo tantos conceptos de neuropsicología, por qué les pedía demostraciones, para que se apropiaran de todos los conceptos. ¿Listo? Y este es el mismo, mire, cubos de Corsi en orden inverso. Entonces, yo toco en este orden, el paciente toca en reversa. ¿Listo? Lo normal, miren, es de 3 a 4, un paciente que se saque 2 hacia atrás, 2, 1, 0, significa que tiene un déficit de memoria de trabajo. De este tipo, visual. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Lenguaje. Primera interpretación, habla espontánea. Esto es una interpretación de tipo cualitativo. ¿Qué es habla espontánea? Pues habla espontánea es cuando usted saluda, le pregunta cómo está, por qué vino hoy, qué le pasó. Son las típicas preguntas que uno hace cuando evalúa habla espontánea. Hola, buenas tardes. Hola, buenos días. ¿Qué espera que responda el paciente? ¿Cómo? Exacto, que responda buenos días. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Qué te trae hoy por acá? ¿Listo? El paciente dirá algo y usted le puede decir, ¿qué te pasó? ¿Sí? Nosotros siempre manejamos esas 4 preguntas, o yo también manejo las 4 preguntas. El paciente llega, para evaluar, habla, le pregunto, hola, ¿cómo estás? El paciente afánico, entonces uno ya sabe, no le voy a preguntar cómo estás. ¿Sí? Y ya sé que tiene, ya de una veo que tiene una alteración de la expresión. Pero muy diferente a cuando yo digo, hola, ¿cómo estás? El paciente me dice, hola. Yo le digo, ¿cómo estás? Y él me dice, ayer traje esto. Entonces uno ya empieza a sospechar una alteración de la comprensión. ¿Por qué viniste hoy? Entonces empieza mi abuela, compró unos huevos, ¿sí? Y yo comí rico, pero salió pollito. Uno ya, ¿cierto? Uno ya se da cuenta, uy, tiene una alteración en comprensión. Puede fluir, pero dice puras barrabasadas. Hipótesis, a fase de Wernicke. En el anterior te contó una fase de Broca. Hipótesis, acuérdense que uno siempre que evalúa es hipótesis. ¿Listo? Entonces, esto ya lo vimos, ¿no? Uso de dicotomías es que simplemente se limita a responder sí o no, o bien o mal. Hay que instigarlo a hablar. Disartria, ya saben que es una desarticulación del lenguaje, una disprosodia que no tiene ritmo la voz, y los errores parafásicos que son sustituciones, ya sean fonológicas o semánticas. Fonológicas es porque dentro de la palabra le cambia letras, y semánticas es porque un concepto lo cambia por otro que está relacionado. Ajá. O sea, creo que se están dando cuenta que todo lo que vimos en el semestre empieza a tener conexión. ¿Listo? Por eso los jodía tanto con las demostraciones, por eso les hacían preguntas cuando hacían las demostraciones. ¿Listo? Primera prueba, fluencia verbal o fluidez verbal. Esto también es una habilidad ejecutiva, esto también es una función ejecutiva, pero pues la vamos a colocar en la parte de verbal. ¿Qué tiene que hacer el paciente? En un minuto tiene que decir toda la cantidad de animales que pueda. ¿Qué se espera?
que diga 13. Y en fluencia fonética tiene que decir en un minuto palabras que empiecen por la F, en otro minuto palabras que empiecen por la A y en otro minuto palabras que empiecen por la S. ¿Qué se espera? Que por cada ensayo tenga 12 palabras. ¿Listo? Y comprensión. Entonces, hay una prueba que se llama el test de las monedas, el token test. Usted tiene estas fichitas, ahí las ven imágenes, pero esas fichitas son físicas. ¿Sí? Unos cuadrados, unos círculos, unos chiquitos, unos grandes. Y la gama de colores que usted está viendo ahí. ¿Qué tiene que hacer? Acá hay una serie de instrucciones. Vengan, yo aquí un poquito. Entonces dice que, no sé si alcanzan a leer, dice toca el círculo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Que el paciente toque un círculo. La siguiente dice toque un cuadrado. Entonces, el paciente toca un cuadrado. Dice toque una ficha amarilla. Toque una ficha amarilla. ¿Listo? Eso es comprensión. Por ejemplo, miremos este último ítem. Dice, además de tocar el círculo amarillo, toque el círculo azul. ¿Cuántos hay que tocar? Y si el paciente toca uno, significa que la comprensión está mala, limitada. ¿Qué dice? Miren, son 34 ítems. El paciente, son 36 ítems, perdón. ¿Se considera normal una puntuación superior a? Paciente se sacó 15. Tiene un déficit en... Listo, pero interpretenme. Paciente tiene una dificultad para decodificar, ¿sí? O extraer la idea del mensaje. Ojo, porque todo eso ya lo vimos. O sea, todas las definiciones ya las vimos. Repetición. ¿Listo? Miren, ¿qué es lo que tiene que hacer el paciente? Pues repetir. Repite después de mí, balón. ¿Sí? No existen muchas cosas que no se puedan tocar. ¿Listo? Las personas normales y pacientes con daño cerebral pero sin afasia pueden repetir frases hasta 19 sílabas. Listo. Paciente logra repetir apenas 8 sílabas. 8 sílabas vienen a ser como 3 palabras o 2 palabras. ¿Listo? Tiene una dificultad en repetición. Ok. Pero ¿qué es repetir? ¿Qué es repetir? Pero acuérdense, porque es lo que usted escucha, lo dice. Señora, no, imitar no sería tanto. Casi, casi. Pilas. Entonces, repetir es la habilidad que usted pueda transformar en sonidos lo que usted escucha. Sonidos articulados o sonidos lingüísticos, los fonemas que usted escucha. Denominación. Entonces, usa el test de denominación de voces, se consigue un punto por cada respuesta correcta, siendo la puntuación máxima de 60. Se anotan las respuestas con claves semánticas y fonéticas, se considera normal una puntuación a partir de 50. De 60. Paciente se saca 29. Bueno, ¿qué es el test de denominación de voces? Un montón de tarjeticas con muchos dibujos de muchas vainas. Y usted le muestra al paciente esa tarjetita, el paciente tiene que decir qué es. Si el paciente no lo puede decir, usted le da una clave semántica. Por ejemplo, si ustedes ven estas que son, ¿esta es? Pirámides. Pero si el paciente, usted dice, eso es un monumento, eso es egipcio.
Pero si el paciente no la logra, entonces le da una clave fonética. Eso es una pi. Ajá, eso es una clave. El caso es que el paciente ni con claves llega a 29. Volvemos a lo mismo, sí, claro, tiene un problema de denominación, muy bien. Pero ¿qué significa denominar? No, ¿Qué significa? Entonces la denominación es la habilidad de generar etiquetas verbales o de decir palabras a partir de estímulos. Noxias. Nosotros lo que más hablamos son las noxias visuales y las auditivas. Las auditivas, pues es que tienen que ver con la comprensión. Pero pues acá nos vamos a centrar en las noxias visuales. Entonces, primero, función visoespacial. Test de orientación de líneas. Entonces, ¿de qué se trata esta prueba? En esta prueba, usted le muestra al paciente estas líneas, las líneas que usted ve en la parte de arriba. Acá. Y su tarea es que usted me diga estas dos líneas, ¿qué número serían de estas? El 2 y el 4. ¿Sí? El 2 y el 4. Bueno, este simplemente es un ejemplo, porque la prueba es mucho más larga y son varias fichas, son varias tarjetas. ¿Listo? La puntuación, bueno, y se llama el test de orientación de líneas. La puntuación media en sujetos normales es a partir de 23, siendo la puntuación máxima de 30. De hecho, son como 15 tarjetas, si no estoy mal. Una puntuación por debajo de los 15 puntos indica alteración. Entonces, paciente que saca 10. Pues sí, tiene una alteración de agnosia visoespacial. ¿Pero qué significa agnosia visoespacial? Ah, dificultad para reconocer, por medio de en este caso visual, en la vista, para reconocer e identificar posiciones de los objetos, en este caso posiciones de las líneas. ¿No? Filas a la definición, volvemos a lo mismo. Ahora, el test de Popper-Reuter, el test de las figuras superpuestas. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Decir los objetos que hay ahí. ¿Qué ven ahí? Una hacha, venga, lo agrandamos. Hacha, rastrillo, pincel, tijeras y un balde. Muy bien. ¿Listo? De hecho, esa es la número 1. La número 5, la número 6, eso es semejante enredo de líneas. Un punto por cada figura identificada correctamente. La puntuación máxima es 14. Una puntuación inferior a 14 es indicativa de alteración, es decir, no puede fallar. El paciente falla, ¿qué significa? Sí, que tiene una alteración. Tiene una alteración en el reconocimiento de formas, pero ¿eso qué significa? Sí, bueno, ahí está para que lo busque. Praxias. Dentro de las praxias, que más hablamos, es la praxia visoconstructiva. Yo creo que se los había dicho en la última clase. Este se llama la copia de dibujos de Struth y Black. ¿Qué es lo que tiene que hacer el paciente? Dibujar esas 4 figuras. Cada figura se califica con 3 puntos y está perfecta. ¿Qué es lo que penaliza a uno de este tipo de figuras? Los ángulos, el tipo de trazo, la posición del ángulo y el empate de las líneas. ¿Sí? O sea, cuando usted hace, por ejemplo, esta cruz, que sí. Entonces, eso se llaman proporciones. Hay que tener en cuenta las proporciones
Y cualquier cosa que deje de parecerse a la figura se llaman distorsiones. Entonces, miren, ustedes ven que esto es simétrico, ¿no? O está marcado con una parte de... Pero el paquete va y le dibujo y, una parte, y la parte de la derecha le queda así de larga y la de la izquierda le queda así. Eso es una distorsión. Entonces, lo que se hace es que se penalizan las distorsiones. Lo otro que, vuelvo y les digo, lo otro que se penaliza es, primero, ¿esta es una línea recta o es una curva? Y el paciente hace aquí. Y lo otro es el empate. Miren cómo empata así. Y a veces hacen como ese tipo de empate. Todo salido. Entonces, todo ese tipo de cosas se penalizan. El caso es que, miren, la puntuación es de 12. Cualquier puntuación por debajo de eso, alteración visoconstructiva. Ahora volvemos a lo mismo. ¿Listo? El paciente tiene una dificultad visoconstructiva. Interprétenlo. Presenta una dificultad para, sí, ejecutar movimientos planeados para copiar lo que ve. Ahora sí, imitar o copiar lo que ves. Ojo con la definición es siguiente praxia. Siguiente praxia. Entonces, esta praxia también es visoconstruccional. Se utiliza el test de cubos de Weiss o de Weiss. La Wechsler, sí. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Pues con estos cubos, un cubo es una figura tridimensional, el paciente debe copiar este modelo. Esto es una lámina, esto es una imagen 2D y esto es un elemento 3D. Esta prueba evalúa habilidad visoconstruccional porque se está pasando de una imagen 2D a una imagen 3D, pues a una construcción 3D. Así es, profe. Ajá, exacto. ¿Listo? Puntuación normal 7. Paciente saca menos de 7. Sí, tiene una alteración. Ahora es igual. Porque miren, aquí es copiar. Oh, aquí la conducta es copiar. Y aquí la conducta es armar. No arma usted, con los cubos no arma. Y en la anterior era copiar con en una hoja con un lápiz. Listo, entonces interpretación. Paciente se sacó 5. Ya saben que está abajo. Paciente, ¿qué? A la, a la, a la, Ahí se los dejo. ¿Listo? Función ejecutiva. Ya vamos a acabar porque ya llegamos a la función ejecutiva. ¿Cuál es el último proceso que vimos? Función ejecutiva. Listo. Funciones ejecutivas. Entonces, miren, en la corteza prefrontal y lateral que se encuentran las funciones cognitivas frías, las de naturaleza cognitiva, lo primero, primera prueba, test de clasificación de tarjetas de Wisconsin. El test de clasificación de tarjetas de Wisconsin, que es este, consiste en que ustedes han jugado uno. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, jugar uno es un juego de clasificación de tarjetas. Porque cuando es tu turno, cuando es el turno de uno, uno tiene que colocar una tarjeta que la pueda asociar, ya sea por color o por número. ¿Sí? O sea, omitiendo las de trampa, o sea, las de penalización, las de trampa. Si solamente nos quedáramos con los números y los colores, usted clasifica o por número o por color. En esta prueba, el paciente tiene estas 4 tarjetas sobre la mesa y un mazo de 128 tarjetas. Una a una, el paciente tiene que irlas clasificando. Lo que pasa es que yo controlo un criterio y el paciente debe adivinar
a través de lo que, de respuestas correctas e incorrectas, o sea, que yo le diga está correcto o incorrecto, el paciente debe identificar cuál es la categoría por la cual se está clasificando. Ahí hay tres categorías diferentes. Número, color y forma. Ajá, muy bien, Samuel. Muy bien, entonces, imagínense, si yo le paso esta tarjeta al paciente, 2 estrellas rojas, ¿sí? Y el paciente la pone aquí, yo le digo, está mal. El paciente, ¿qué trató de hacer acá? Clasificarla por forma o cantidad, por número. Y si yo digo que no, ya sabe que no es ni por una ni por la otra. Y yo le vuelvo a pasar esa tarjeta y la pone aquí y le digo, está correcto. La asociación es por color. La asociación es por color, ¿listo? Entonces, obviamente, el paciente coge esta y la pone aquí en esta. Y yo le digo, correcto, por color. Pero digamos que coge esta y la pone aquí y yo le digo, incorrecto. Significa que el criterio cambió. ¿Sí? Y ahora, él coge esta y la pone aquí, en donde están estas dos verdes. Y yo le digo, correcto. El paciente acá, entonces, lo acaba de hacer por forma, ¿cierto? Entonces luego coge esta tarjeta de tres cruces verdes y la coloca aquí donde están las 3 cruces amarillas. Y yo le digo, correcto. Entonces sigue en forma, aunque puede ser número, pero está en forma. ¿Qué es lo que evalúa esta prueba? Evalúa flexibilidad cognitiva. Ajá, porque hay cambio de regla, cambio de categoría. Entonces, primero, se hacen 2 veces, color, forma, cantidad, color, forma, cantidad. Por eso ahí dice 6. Se considera normal una puntuación de 6. Una puntuación inferior a 6 es indicativa de alguna deficiencia. 2 veces color, 2 veces forma, 2 veces número, cantidad. El paciente logró apenas 4. ¿Listo? Y ahora, el más importante de todos es el porcentaje de errores perseverativos. ¿Qué es perseverar? Ajá, que le digan incorrecto y lo siga haciendo. ¿Sí? En palabras coloquiales a eso se le llama terco. Coloquiales terco. Más técnica, más, o sea, en términos emocionales, obstinado, ¿no? Pero en neuropsicología, perseverativo. ¿Sí? En esta prueba el que persevera no alcanza. ¿Sí? Entonces, se considera normal una puntuación menor de 13, de un porcentaje de 13. Una puntuación igual o superior al 13% es una alteración, claro, entre más porcentajes porque es más perseverativo. Y entre más perseverativo, pero menos flexibilidad. ¿Listo? Entonces, definición. Paciente se saca 25% de perseveración, de porcentaje perseverativo. Exacto, paciente con dificultades para modificar o cambiar su patrón de respuesta. El test del mapa del Zoom. El test del mapa del zoológico es una prueba de planeación. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Entonces, este es un zoológico. ¿Sí? Miren, acá están los osos, acá está el café, acá están las llamas, acá está el cocodrilo, está la jaula del león, la jaula del tigre, bueno, está todo eso, ¿sí? La casa del elefante. Y usted tiene unas consignas. Le dice a usted, imagínese que va de visita al zoológico. Tu tarea consiste en planear una ruta con el fin de visitar los siguientes lugares. Entonces, ¿cuál sería la ruta que usted debería tomar? Obviamente tiene que ser la ruta más eficiente. Todos han ido al zoológico, ¿no? Y es una mamera que usted se vaya hasta la esquina a ver los pájaros para que se tenga que volver para ver los micos. Usted cuando usted hace el recorrido por el zoológico, usted quiere verlo todo. Entonces usted planea cuál es la ruta que usted va a coger. ¿Cierto? Miren, necesito que vayan y me visiten la casa del elefante, la jaula de león, el recinto de las llamas, se tomen un café, luego vayan a los se tomen un café, visiten los osos
y el refugio de pájaros. La consigna dice que no importa el orden, sino que trace la mejor ruta, la ruta que le haga dar menos vuelta. ¿Listo? Entonces resulta que las respuestas ya están establecidas. Y si la respuesta es igual a la que aparece en el libro, pues usted se saca un punto, pues se saca unos puntos. ¿Listo? Entonces dice, cuando planee la ruta debe obedecer las siguientes reglas. Pues primero pues tiene que empezar en la entrada, ¿no? Y debes terminar en el picnic. La segunda, usa los caminos sombreados tantas veces como quieras. Los sombreados son estos. Pero los no sombreados, solo una vez. Y pasar una sola vez por el paseo de camellos. ¿Listo? Resuelva. Eso evalúa planeación. Se considera normal una puntuación de 3 a 4. Una puntuación igual o inferior a 2 significa que tiene una dificultad para planear. ¿Listo? Paciente se sacó 1. ¿Cuánto? Interpreten. Sí, pero ¿qué significa planeación? Organizar Los pasos. para realizar una actividad. Bien. Ah, ya la están cogiendo, ya la están entendiendo. ¿Ah? Sí, puedes meterle estrategia. Puedes meterle metacognición, muy bien. ¿Listo? Prefrontal orbitomediales y orbitobasal. Son las conexiones ventromediales y orbitofrontales. Sí. Bueno, estas pruebas, aquí no hay prueba. Aquí lo que hay es la observación de la conducta del paciente, y el reporte de la familia o de los amigos. Porque mucho paciente con daño frontal, con daño de función ejecutiva es anosognósico. Exacto. Para él todo está normal. ¿Sí? Entonces usted no le va a preguntar al paciente, ¿qué dificultades de comportamiento has tenido? Obviamente no le va a decir nada. Usted coge a la mamá, al papá, al hermano, a la pareja, al amigo y le pregunta, ¿cómo es el comportamiento de él o de ella? Esta clase va hasta las 45, ¿no? 40. Igual ya voy a... ¿Listo? ¿Listo? Entonces, también observa usted la conducta. Usted ve que el paciente coge un estero y le hace así, lo pone. Todas esas son observaciones. Entonces, ¿qué puedes ver? Puedes ver impulsividad, inatención, dependencia ambiental, que es coger las cosas sin ningún fin y volverlas a poner ahí y volverlas a poner. Perseveración patológica o inercia comportamental, que es repetir cosas, que es imitar a la gente. Y una alteración metacognitiva indica, este paciente no tiene ni idea de qué le está pasando. ¿Listo? O sea, eso es una anosognosia. Entonces, como saben, miren, entrevista con personas del entorno familiar, laboral o social. Entonces, volvemos a lo mismo. Para evaluar el funcionamiento de estas cortezas ventromedial y orbitofrontal, esto es una lista de síntomas. Tenemos que entrevistar a la familia, a los con los que trabaja y a personas. ¿Listo? Con el fin de establecer, por ejemplo, esta lista de síntomas. Y tendríamos la evaluación, una evaluación neuropsicológica hecha. Ahora otra cosa es hacer el informe. Más inteligente.
Entonces, miren. Entonces, si yo me meto acá, aquí donde está la carpeta de atención, sensación y percepción, ustedes van a encontrar una carpeta que dice neuropsicología. Resulta que el último trabajo, el caso que es para dentro de 15 días, requiere dos cosas. La primera, para hacer el caso van a utilizar esa carpeta de color negro que ven ahí que dice plantilla para la exposición. ¿Listo? Entonces, al abrirla, van a encontrar la plantilla que tienen que diligenciar para hacer el análisis del caso. Tiene que descargarla y pues trabajar sobre ella. Si usted la quiere pasar a Canva, hágalo. Si usted le quiere cambiar el color del fondo, hágalo. Si usted le quiere cambiar el tipo de letra y el color de la letra, hágalo. O sea, eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que no cambie el orden de las cosas y que responda a lo que aparece allí. ¿Listo? Si no le cabe en una diapositiva, pues sáquele una diapositiva más. O sea, tampoco lo va a peñuscar todo en una diapositiva. Entonces, mire lo que dice acá. Dice, tiene que, bueno, son 4 casos. A ver, ustedes se van a organizar y a cada parejita, porque generalmente se organizan en parejita, le asigno un caso. Ustedes para esta ocasión sí me toca que trabajen 2, 3 juntos o algo, o si no van a trabajar juntos, entonces se unan a otro grupo. Porque son solamente 4 casos. ¿Listo? Entonces, sumen, dividan, multipliquen, para que salgan 4 grupos. Entonces, yo le voy a decir, le toca el caso 1, o le toca el caso 2, o le toca el caso 3, o le toca el caso 4. Y tienen que ir diligenciando todo esto. No sé, pueden ver que cada parte de lo que tienen que llenar dice práctica 4, práctica 5, ¿sí? ¿Listo? Miren el cuadro, miren lo que dice. Dice atención focalizada verbal, dígitos en orden directo, acá coloca el resultado según el número, coloque si es bajo, normal o alto, e interprete. ¿Listo? Es decir, lo que acabamos de hacer. Pero le van a agregar esto. Dice, áreas cerebrales afectadas. Muestre y marque en una imagen o dibujo el área o áreas cerebrales afectadas según los resultados de la función. Es decir, todo lo que se encuentre bajo aquí, lo colocan en un cerebro aquí. ¿Listo? Bueno, el caso es que tiene que llenar todos estos cuadros, toda la presentación, según las indicaciones. Pero miren, dice práctica 4, práctica 5, práctica 6, práctica 7, práctica 8, práctica 9, práctica 10. ¿Listo? Práctica 10. Entonces, ¿dónde están esas prácticas? En esta carpeta de neuropsicología, ahí hay una carpeta verde que dice práctica. Y ahí están las prácticas. ¿Sí? Práctica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La presentación se hace con la práctica 10, de la práctica 4 a la práctica 10. Entonces usted abre aquí práctica. Y abre este archivo que dice práctica. No tiene que resolver preguntas. Las preguntas son unas preguntas guía, si las quiere usar. Si no las quiere usar, pues, pero no me tiene que responder las preguntas. Porque muchas de esas preguntas están metidas dentro de la presentación. Entonces, vamos a abrir el archivo de práctica 4. Entonces, si yo le digo a usted que se le fue asignado, a ustedes, por ejemplo, si les digo que se les fue asignado el caso 1, pues ahí dice caso 1. Si yo les digo que a ustedes se les asignó el caso 3, ahí está el caso 3. Si yo les digo a ustedes que se les asignó el caso 2, ahí está el caso 2. Y si a ustedes les digo que se les asignó el caso 4, ahí está el caso 4. ¿Qué es lo que sucede? Que durante las 10 prácticas,
durante las 10 prácticas, de la práctica 4 a la práctica 10, es el mismo caso, solamente que está fragmentado. ¿Por qué? Porque esta práctica 4 es solamente la historia clínica de ese caso. Si yo abro práctica, miren, si yo abro la práctica 5, miren, si yo abro la práctica 5, solamente están las pruebas de la práctica 5, que son las de atención. Entonces, miren, yo les dije a ustedes que caso 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, ahí están los resultados de las pruebas de atención de la práctica del caso 1. Ah, que ustedes tienen el 3, creo que se les dije 3, entonces miren, ahí está. Ahí están los, se corrió, pero ahí están los casos, ahí están las pruebas del caso 3. Entonces les dije 2. Ahí están los resultados del caso 2. De la práctica, ¿qué? 5. ¿Sí? Y bueno, caso 4. Pues les digo, estas preguntas no las tienen que resolver. No las tienen que resolver. ¿Listo? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? No lo tenemos. Y así con todo el resto de las prácticas. Yo pensé que. Oye, que ¿Qué caso querían quitar? ¿Cómo se van a...? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que explorar esta carpeta de neuropsicología, la tienen que explorar muy bien. ¿Listo? Entonces, ahí ya está cómo se van a organizar. ¿Listo? Y esto sería para de hoy en 15. ¿Listo? Entonces voy a cerrar acá esto y con eso quedamos.